En Laguna, número 8, eso es antes se llamaba La Ceiba, ahora pertenece a Playa o pertenece a Plaza, no sé, es en Puentes Grandes. ¿Cuántos hermanos fueron? 2, porque hubo uno que no sobrevivió. ¿Y conoce si anterior a usted alguien más en la familia se había dedicado al arte? No había nadie. Mi mamá cantaba, pero mi papá era muy machista y no la dejaba cantar, y entonces parece que heredé eso de ella porque ella era soprano. Bueno, en aquella época se oía mucha música lírica. Granada, María Laó, esas cosas las aprendí de mi mamá. ¿A partir de qué momento es que usted se da cuenta de su gusto por el canto? Desde muy niña cantaba. Cantaba en la escuela, en la primaria. Después empecé a cantar en actividades del Partido Socialista, que mi papá era fundador del Partido Socialista. Después empecé en un programa de radio de la 1010. Había muchos programas infantiles de radio en aquella época. En Cadena Habana, en Radio Progreso, cuando empezó, Radio Mambí, que fue la primera vez así que me presenté en un programa de competición, y lo dirigía José Antonio Alonso. Allí tuve la suerte de conocer a Mariana de Gonich, que fue mi maestra, mi tutora, fue como si fuera mi segunda madre. Me ayudó muchísimo. Creo que tuve una carrera después gracias a ella. ¿Y qué sucedió en ese programa de José Antonio Alonso? Gané el primer premio cantando María Laó. Después empezó Escuela de Televisión. Me presenté en el 54 cantando la romanza de María Belén Chacón, y tuve la suerte también de ganar el primer premio. Y ahí empecé a trabajar en un programa que tenía Gaspar Pumarejo, que se llamaba Hogar Club, y hacían programas también, un programa que se llamaba de la música cubana, que era para hacer presentaciones de obras cubanas. Entonces, ¿se pudiera decir que ese es el momento que marca su inicio como profesional ya en los medios? Ya ahí sí nos hacen profesional, porque ya ahí nos empezaron a pagar. ¿Qué otro profesor estuvo además de Mariana de Gonich? Bueno, de técnica de canto, ninguno. Ella fue la única. Es que mi maestra era una gran cantante de ópera. Sí tuve profesoras de solfeo, una señora ya mayor que se llamaba Carmencita González. Además, mi papá tampoco era muy amante de que yo fuera cantante. Al fin lo convencí, mi maestra también habló con él. Empecé a trabajar en otro programa en la CMQ, en aquel momento era CMQ Televisión, que un programa que se llamaba Álbum Phillips, y ahí tuve la dicha de conocer al maestro Adolfo Guzmán y al maestro Somavilla, que eran pianistas en aquel momento del programa, y no cantaba ópera ni nada, sino era cosas líricas cubanas y españolas y eso. Después trabajé también en radio, en el programa Fiesta a las 9, y en cabaret también tuve la suerte de trabajar. El Nacional, que era un cabaret, ahí fue donde hice mi primera producción así grande, en San Nicolás del Peladero. Ahí estábamos Gladys Puy, María Remolá y yo, que éramos de las sopranos así que más cantaban en aquel momento allí en televisión, y entonces nos presentaban como las sobrinas de la alcaldesa. Y en el caso de la danza, ¿quiénes fueron sus profesores? Tuve la dicha inmensa de que Eloy Paragujo nos dio clases allí en el ICR. Clases de actuación nos dio Oscar Luis López. ¿Cuál fue ese momento importante en su carrera? Sí, fue maravilloso cuando pude ingresar en el teatro lírico. No en la parte de ópera, porque verdaderamente sí me gusta mucho oír la ópera, verla, pero lo que me gustaba era interpretar la zarzuela. También nos dio clases allí Roberto Blanco, y fue un principio maravilloso. Marta, ¿cuál era su tesitura? El soprano lírica ligera. Yo hubiera querido ser una soprano dramática porque me gustaban mucho las obras que cantan las dramáticas, pero bueno, no. Pero bueno, pude interpretar obras que
que no soñé nunca con hacer. Ya cuando entra a formar parte del Lírico, ¿qué fue lo primero que interpretó allí? La primera zarzuela que interpreté, así completa, ya la obra teatral, fue Leyenda del Beso, y hay que bailar cosas españolas, porque somos gitanos. Después vino María Laó, Lola Cruz. Me gustaba mucho María Laó, tal vez porque fue la primera romanza que canté y tenía ese recuerdo de mi madre. Bueno, al final hice la Cecilia, y de las españolas Luisa Fernanda, donde hice la Carolina. ¿Ha existido alguna que haya sido su favorita? Bueno, sí, mi favorita siempre fue Leyenda. No sé si porque fue la primera, pero yo la veía porque tenía un drama bastante complicado. Creo que fue una de las que más hice. Señora, ¿cómo estoy? Pero como quiera que sea, deja de servirme. Y no tengo ni nombre ni fortuna. La felicidad no existe para mí. ¿Existió alguna que haya requerido de usted un mayor esfuerzo? Precisamente Lola Cruz. Aparte de que dramáticamente tenía sus complejos, pero tenía una tesitura bastante complicada. También hice operetas como La Viuda Alegre, donde interpretaba a la Valenciennes. Después hicimos Molinos de Viento, Los Bohemios. ¿Se quedó por el camino alguna obra que le hubiera gustado interpretar y no se dio la ocasión? De jovencita no las pude, el más joven no las pude hacer. Pero cuando ya uno cumple los 40 y tantos, la voz va cogiendo un poquito más de cuerpo. Y entonces allí pude hacer Gavilanes, que era una obra que me gustaba mucho, española, y pude hacer Soto del Parral. Con mi voz nunca traté de hacer una voz más grande ni nada, pero bueno, un personaje que me hubiera gustado mucho hacer y no pude hacerlo porque no era para mi voz fue Carmen. En sus inicios, ¿quiénes fueron sus referentes? Rosa Fornés. Era mi ídolo, que ella trabajó y hizo algunas obras con nosotros. Todas nos parábamos allí detrás de la cortina así a verla como ella actuaba. Y tuve la dicha en unos programas que hizo Alfonso Menéndez, director artístico, y me dio la posibilidad de algunas obras que ella no tenía grabadas, porque ya se hacía con grabaciones, ya ella no estaba así cantando ese tipo de música en vivo. Y me dio la posibilidad de las cosas que ella no tenía grabadas, de hacerlas de las que ella había hecho. Y pude trabajar con ella. Fue maravilloso. ¿Con qué otras figuras tuvo la oportunidad de compartir escenario? Te hablé de María Remolada, que era una magnífica soprano ligera, con Gladys Puy, que también era una soprano lírica. Ella sí cantaba esas cosas líricas. Esther Valdés, Ciralina Quijano, que eran solistas allí del lírico. Ramón Calzadilla, Armando Pico, Alfredo Sadel, venezolano también, que cuando vino aquí a Cuba pude cantar con él. ¿Directores con los que tuvo la oportunidad de trabajar? Roberto Blanco. Tuve la dicha de que me dirigiera, que me acompañó al piano, pero también después me dirigió en orquesta el maestro Adolfo Guzmán, el maestro Somavilla, Rodrigo Prat, Gonzalo Roy. Trabajé también con Jesús Hernández, con el maestro Amán, primer tenor del lírico, Aldolario, también fue director del lírico. También nos dirigió en una puesta de selecciones del Cafetal. Tuve la dicha de que me dirigiera Jesús Gregorio. A Alfonso Menéndez, quien fue un gran amigo. ¿Le ha gustado enseñar? Me fascina. Me gusta mucho cantar, me gusta mucho interpretar, pero yo creo que están las dos cosas ahí. Me siento también cuando doy clase. Tuve la suerte de darle clase a quien para mí hoy en día es, para mí, la primerísima, pero bueno, es por mi gusto, que es Milagro de Los Ángeles. ¿Cuál es ese consejo que siempre le da a sus alumnos que no puede faltar? Bueno, lo primero que tiene que hacer un cantante es saber la responsabilidad que tiene con el público cuando se para en un escenario. Porque las clases de canto son para allá, cuando uno las entiende y todo,
son maravillosas, pero al principio es muy pesado, duele mucho. Y yo le digo a mis alumnos que en una clase de canto que un vocalizo es tan importante como una romanza o como un aria de ópera, porque eso es lo que te prepara para después poder hacer bien el género que te guste. No haces nada con tener una voz maravillosa y que no transmitas al público lo que estás sintiendo o lo que estás diciendo. Marta, ¿cuántos hijos? Tuve una sola hija, no me quiso complacer. Cantaba, pero no quiso ser cantante. ¿Qué es lo que más disfruta usted hacer en su tiempo libre? Me gusta coser, me gusta hacer bordados y algunos tejidos y eso, pero tengo poco tiempo libre. Me gusta mucho leer. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? La mentira. No soporto la mentira. De las labores del hogar, ¿cuál prefiere? No soy ama de casa. No soy. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Sí? Yo soy la que friego en casa. Si le dieran la oportunidad de traer al presente un momento de su vida o de su carrera, ¿cuál escogería? Mi ingreso en el teatro lírico fue como si se me abriera otra puerta en el mundo. Porque soñaba con eso y lo veía tan lejos. ¿Qué desearía para el canto lírico en nuestro país en un futuro? Que se ocupen un poco más de él, que no se ocupan mucho los que debieran de hacerlo, de hacer algo por el teatro lírico. Bueno, Marta, muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista. No, gracias a ustedes por darme esta posibilidad. Muchas gracias.